Saludo a todos los santos de la Pieca. Es un honor y un privilegio, mis hermanos, poderme dirigir a ustedes a través de este medio para compartir una enseñanza de la palabra de Dios. Como ustedes saben, desde hace varios meses venimos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos. El último domingo en el que estuvimos un grupo de hermanos y hermanas en el templo celebrando a Jesucristo resucitado, compartíamos sobre el capítulo número 4 de la epístola a los romanos y básicamente reflexionábamos en torno a la ilustración que Pablo utiliza para proponer que lo que nos salva es la fe. La ilustración que utilizó el apóstol Pablo en el capítulo 4 fue la vida de Abraham. Y leíamos en el capítulo 4, verso 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, que el hecho de que Abraham creyera en todas las promesas que Dios le hizo, particularmente en la promesa de que él iba a haber herencia, él iba a haber un descendiente suyo a pesar de su avanzada edad y de la esterilidad de su esposa Sara, y también creyó que en él iban a ser benditas muchas naciones de la tierra. Esa fe, esa certeza, esa confianza en el que proveía esta esperanza fue lo que justificó a Abraham. Bueno, hoy vamos a continuar con el estudio de Romanos y hoy nos corresponde acercarnos al capítulo 5 de Romanos. Vamos a considerar Romanos 5 del verso 1 al verso 11. Si usted tiene su Biblia, mi amado hermano, mi amada hermana, a su alcance, lo invito a ir a las Sagradas Escrituras y leer la porción que les he indicado. Romanos 5, del 1 al 11. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amada iglesia, la fe salva. La fe en Cristo es lo que nos salva. Ahora, ¿qué significa esto de tener fe en Cristo? Significa tener la convicción en nuestro corazón, en nuestra mente, tener la convicción de que Jesucristo, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, se despojó de esa condición y en el momento indicado, en el momento previsto por Dios, vino a la tierra y se humanó
Y no solo se humanó, sino que se entregó libremente en una muerte en la cruz del Calvario, y que luego resucitó. Esto no lo vimos nosotros, pero lo creemos. Y en eso consiste la fe. Hemos recibido esta verdad de que el Dios Todopoderoso bajó del cielo, vino al mundo, tomó forma de hombre, participó de nuestra naturaleza en todo, menos en el pecado, y en el debido tiempo libremente fue a la cruz del Calvario para ofrecer su vida, y a través de su vida y con el derramamiento de su sangre podernos dar a nosotros redención de pecado. Y más adelante, al tercer día, resucitó, y durante 40 días después de su resurrección se estuvo apareciendo a una gran cantidad de sus discípulos, de sus allegados, para mostrarles la verdad de su resurrección corporal. Pasado este tiempo, nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo. De esto fueron testigos quienes escribieron las Sagradas Escrituras, quienes escribieron el Nuevo Testamento, y gracias a ese testimonio es que esta verdad espiritual ha llegado hasta nuestros días. Esa es la fe que nos salva. Creer estas cosas que, aunque no las hemos visto, las experimentamos, las sentimos y las disfrutamos. Justificados pues por la fe, significa, mi hermano, ser declarado justo. La expresión de justificación en la Sagrada Escritura significa que el injusto, el pecador, es declarado justo. ¿Quién lo declara justo? El juez, que es el único que puede juzgar. El juez declara justo al pecador. Ahora lo hace sobre la base de el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El juez liberta, el juez da esta redención maravillosa que solo nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. El mayor regalo lo tenemos, es nuestro, pero esta salvación tiene una serie de implicaciones en nuestra vida, y de acuerdo con lo que hemos estudiado, lo que hemos leído en el capítulo 5, versos 1 al 11 de Romanos, las principales implicaciones, mi hermano, de esta salvación y de lo que origina la fe en Cristo, tiene que ver con que el hombre, según el verso 5.1, recibe paz para con Dios. Dice Romanos 5.1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, la humanidad a lo largo de la historia ha padecido todo tipo de calamidades, y fundamentalmente son calamidades ocasionadas por el egoísmo del propio hombre, por su pecado, porque el hombre se separó de Dios, el hombre le dio la espalda a Dios, el hombre se alejó de ese Dios omnipotente que lo crió y que siempre le ha amado con un amor eterno. No obstante, los hombres desviaron el camino y han hecho lo que les ha placido a lo largo de los siglos, no sin consecuencias, porque evidentemente existen grandes consecuencias para la humanidad, que es una humanidad mayormente caída delante de los ojos de Dios. Ahora, la fe es lo que nos justifica, la fe en Cristo es lo que nos reconcilia, de acuerdo con Romanos, con el Dios que nos amó, el Dios que nos salvó, el Dios que nos creó. Y yo quisiera que vayamos un momento a otra epístola también paulina, a Colosenses capítulo 1, versos 20 al 21, para que observemos en qué consiste esta reconciliación de la humanidad que se había alejado de Dios, esta reconciliación, ese retorno a la amistad con el Creador. Dice la Sagrada Escritura: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado.
Es decir, la justicia que Dios nos da a través de la fe en Jesucristo nos da paz con Él, nos da la serenidad de saber que Dios nos perdonó por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y nos reconcilia con Él. Nos da esa paz de saber que podemos tener hoy comunión con el Dios eterno, no por obra que usted haya hecho, no por obra alguna, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Así que esta es una de las primeras implicaciones y de las implicaciones más extraordinarias que da la justificación por la fe. Ser reconciliados con Dios, tener paz con Dios. Ya no somos sus enemigos, ya dejamos de ser sus enemigos, hemos sido reconciliados con Dios a través de Jesucristo. La otra implicación de ser salvos por la fe tiene que ver con que ahora tenemos entrada a la gracia, tenemos acceso al favor de Dios. Y en tiempos angustiosos no podemos dejar de pensar en que la gracia de Dios está a nuestra disposición. Eso dice las Sagradas Escrituras, y en esto es que nosotros confiamos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. Nuevamente, la fe es el instrumento de salvación que ha sido dada por gracia. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto nos enseña Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Mi hermano, la gracia es una posición para el creyente, y es una posición absoluta. Una vez que usted es de Cristo, la gracia bendita de Dios lo alcanzó, es suya, Él se la regaló, y nada ni nadie en este mundo o fuera de este mundo se la va a poder quitar. Le pertenece a usted. Usted tiene acceso a la gracia de Dios. Usted está firme en la gracia. El creyente está firme y debe descansar en la gracia bendita de Dios, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La tercera implicación, mi hermano, de la justificación por la fe, que nos enseña capítulo 5 de Romanos, tiene que ver con que nosotros como creyentes nos gloriamos en la esperanza de lo que Dios nos ha prometido, su gloria. La esperanza, mi hermano, es confianza. Esperanza significa confianza, es certidumbre, es descansar en que Dios ha prometido guardarnos, y Él no es hijo de hombre para mentir. Él es el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, que ha prometido resguardar nuestra vida, guardarnos del mal, protegernos y ayudarnos en toda circunstancia de la vida. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dice Tito 2:13. Nosotros tenemos esa esperanza en Dios, y esto nos da consuelo mientras, mis hermanos, caminamos en este mundo, entendiendo que este peregrinar es un tránsito y que este no es nuestro destino final. Esta es una hoja de ruta solamente. Tenemos un destino glorioso en la presencia de Dios eternamente. La cuarta implicación de ser justificado por la fe es que nosotros nos gloriamos en las tribulaciones, dice la Escritura. Y mi hermano, en estos tiempos de pandemia global, es reconfortante poder ir a la Escritura y encontrarse con este pasaje, mi hermano, en Romanos 5, verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mis hermanos, ¿cómo es esto de que podamos gloriarnos en un estado de tribulación? Bueno, esto es posible por lo que Cristo ha hecho a través del Espíritu Santo en nuestra vida.
Mis hermanos, dice la Escritura que la tribulación produce paciencia. Cuando estamos en diversas pruebas, en diversas dificultades, los que somos de Cristo, los que tenemos el Espíritu Santo morando en nuestro corazón, producimos paciencia. Y la paciencia no es otra cosa, mi hermano, sino el fortalecimiento de nuestro carácter espiritual, de la templanza a la que Dios nos llama. El creyente en momentos de tribulación no desespera. El creyente en momentos de tribulación no cae en desánimo, sino que lo reconforta y lo anima la esperanza que Dios le da. Así que la prueba produce paciencia y la prueba da por resultado la esperanza madura del creyente que no avergüenza, que no defrauda. Mis hermanos, nosotros tenemos esperanza en que Cristo ha de venir por nosotros nuevamente, por su iglesia. Yo digo amén, aleluya, bendito sea el Señor. Yo tengo esa esperanza y yo sé que usted la comparte conmigo. El Señor en su debido tiempo vendrá por su iglesia. Y no importa las circunstancias que nos toque vivir como peregrinos, Dios ha derramado su amor por el Espíritu Santo en nosotros. Y por eso podemos exclamar: Abba, Padre, Padre, Papito, bendito, ayúdanos, reconfórtanos, anímanos en los momentos de tribulación, en los momentos de prueba, en los momentos de angustia, en toda condición. También es oportuno siempre en la epístola a los Romanos recordar el pasaje de Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y todas las cosas son todas las cosas. Incluso en estos momentos que estamos atravesando esta gran prueba, con implicaciones tan serias en todos los planos, en el plano físico, en el plano de la salud, en el plano económico, en el plano emocional. En estos momentos Dios no nos desampara, Dios está con nosotros. Y Él ha prometido, Él ha dicho que a los que amamos a Dios, todas estas cosas nos van a ayudar a bien. Y son tiempos para recordar que tenemos un Dios amoroso, un Dios que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo unigénito a este mundo para que el justo muriera por los injustos, el que no conocía pecado muriera por el pecador. El amor de Dios en eso consiste. El amor de Dios se manifestó en que Cristo, aún nosotros siendo pecadores, débiles y apartados de Él, enemigos de Él, como leímos en este pasaje, aún en esa condición Él nos amó eternamente y envió a Cristo para que muriera en nuestro lugar. Este amor nos da la seguridad absoluta de que somos salvos en Cristo Jesús. Tenemos certeza de salvación, no importa las circunstancias de la vida. Lo más maravilloso que podemos tener usted y yo, mi hermano, es la salvación en Cristo Jesús. Y saber que de esa salvación yo me aferro. Y no importa lo que yo tenga que atravesar en estos tiempos, sé que tengo grandes promesas de parte del Dios que me amó. Cristo es el que nos ha reconciliado con Dios. Cristo que nos amó. Cristo que nos amó aun cuando éramos sus enemigos, nos reconcilió. ¿Y qué es esto de reconciliarse? Es volver a unir, es volver a encontrar algo que se había separado. Y nosotros hemos sido reconciliados gracias a los méritos de Cristo, gracias al amor de Jesús que se manifestó dando su vida libremente en la cruz del Calvario. Y la fe, que es el instrumento que nos permite recibir estas cosas, es lo que nos reconcilia con el Dios eterno, con el Dios todopoderoso. Ahora, ya no somos del mundo, como cualquier persona.
Ahora hemos sido reconciliados y gracias a esa reconciliación, mi hermano, somos amigos de Dios. Somos sus hijos. Eso dice la Escritura. Esa es su posición en este momento de dificultad, en este momento de prueba. Usted es hijo de Dios, hijo del Altísimo, y no podemos olvidar jamás la dignidad que se nos ha otorgado a cada uno de nosotros, los que somos de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos, mi hermano, somos salvos por la vida resucitada de Cristo Jesús. Él fue las primicias de la resurrección y nosotros hemos venido a una novedad de vida y ya apreciamos las maravillas que un día tendremos plenamente en su presencia. Mientras llegamos al cielo, amada hermana, amado hermano, sigamos confiando plenamente en Jesús. Confiemos en Él porque Él suple para todas nuestras necesidades. No importa la circunstancia que estemos atravesando, yo le animo a seguir confiando en el Señor, a seguir confiando en esta fe que no nos defrauda, en esta fe que no nos avergüenza, en esta fe que va a proveer para todo lo que usted y su familia necesita. Descansemos en Él, descansemos en el Cristo resucitado, porque ciertamente Cristo resucitó, está vivo y está en medio de nosotros. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos sido reconciliados. Que esta enseñanza nos siga animando a caminar con Él, buscarlo a Él. Son tiempos en los que debemos ir más a la Escritura, más a la oración y más al consuelo que nos da la palabra de Dios, mis hermanos. Como ustedes saben, esta es una secuencia de enseñanzas de la epístola a los Romanos. Hoy estamos concluyendo con Romanos 5 del 1 al 11 y para el próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a estar estudiando la otra porción del capítulo 5 de Romanos. Así que los animo a continuar con la enseñanza de la epístola a los Romanos, con las lecciones de Romanos que iniciamos ya en nuestro templo, al que confiamos en Dios, próximamente vamos a retornar. Mis hermanos, un mensaje final. Estos son tiempos ciertamente angustiosos, tiempos como los que la humanidad, posiblemente en la historia reciente del hombre, en los últimos 2 siglos, nunca había experimentado. Algunos de nosotros pensábamos que estas calamidades de las cuales se nos previenen las Sagradas Escrituras eran solo historia, eran eventos que el hombre había vivido en Europa con las pestes del siglo XV, siglo XVI, o historia más reciente en Costa Rica con el cólera, por ejemplo, y en el Istmo Centroamericano, que también provocó una gran cantidad de muertes, pero lo veíamos lejano. Hoy nos ha tocado a usted y a mí enfrentar una pandemia sin precedentes, sobre todo porque ha sido una pandemia que ha tenido un alcance global, un alcance mundial, precisamente a consecuencia de los grandes avances del hombre y de la interconexión que como sociedades tenemos en todo el planeta Tierra. Este progreso, irónicamente, ha implicado para nosotros esta pandemia, porque nos ha llegado con una velocidad extraordinaria. A veces cuesta asimilar
estos eventos. Pero que recordemos la palabra que acabamos de estudiar, de que la fe en Cristo nos anima en toda tribulación, en toda prueba, en toda circunstancia de la vida. Y que aprendamos a entender que Dios sigue teniendo el control, que Dios sigue en su santo trono y que Él observa las cosas que el hombre ha venido provocando. Esas cosas no lo han sorprendido, no han sorprendido a Dios. Él tiene control de todo y Él ha permitido que estos padecimientos, estas aflicciones vengan sobre la humanidad, porque la humanidad cada día se ha vuelto más egoísta, más injusta, más violenta. Y ya la Escritura nos lo había anunciado. Ojalá que la reflexión a que podamos llegar es que la iglesia de Jesucristo debe salir fortalecida de esta crisis. Que la iglesia de Jesucristo, hoy más que nunca, debe ser una iglesia vigorosa y valiente, que comparte la esperanza que solo Jesucristo nos puede dar, que comparte el Evangelio, que comparte las buenas nuevas de redención, de reconciliación que Jesucristo nos da. Ojalá que podamos apreciar más hoy la posibilidad de darnos un abrazo, que podamos apreciar más hoy lo que tenemos, mucho o poco, pero que lo disfrutemos y le demos gracias a Dios por todo. Que podamos apreciar el privilegio que significa adorar en comunidad al Dios de toda gracia, al Dios omnipotente. Adorar, orar, crecer en la santidad que Dios nos pide en medio de la congregación de los santos. Que podamos apreciar aquellos tiempos en los que estábamos en el templo levantando manos, adorando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo sé, mi hermano, que estoy en su casa, igualmente adora, igualmente bendice el nombre del Dios eterno. Pero qué bueno es sentir ese calor de los hermanos cuando cada vez nos reuníamos en el templo con propósitos santos de adorar a nuestro Creador. Él lo dispuso de esa manera porque sabe que lo necesitamos. Y oramos al Señor para que nos podamos seguir apoyando, para que podamos seguir siendo iglesia ahora desde nuestras casas, desde nuestras familias, pero que muy pronto podamos reencontrarnos todos para celebrar que Jesucristo es el Señor, que Él es su Dios, que Él es mi Dios, que Él es nuestro Salvador. Mis hermanos, somos peregrinos. Aferrémonos a la palabra de Dios, a sus promesas, descansemos en Él y sepamos que tenemos un mejor destino. Y mientras llegamos a Él, demos gloria, demos honra a Jesús resucitado. Yo le invito a orar conmigo esta pequeña oración. Padre Santo, en esta hora damos gracias, Señor, porque podemos acudir a ti. Podemos acudir al trono de la gracia y pedir que tu socorro venga sobre la vida de cada uno de nosotros, que venga sobre la vida de la iglesia, Señor. Oramos por la familia de la fe en este que nos salvó, que es Jesucristo el Señor. Padre bendito, da paz con Dios, paz tuya, Señor. Pedimos también que nos guardes del mal, para que el mal no nos pueda tocar, Señor. Pedimos, Padre bendito, que tú puedas proveer para las necesidades de todos nuestros hermanos, donde ellos se encuentren en esta hora. Oramos, Padre, también por los más vulnerables, los más necesitados de tu consuelo, Señor, de tu amor, de tu provisión. La verdad, Señor, todos necesitamos ese abrazo tuyo en esta hora. Pero tú conoces, Padre, que entre nosotros hay gente mucho más vulnerable y queremos orar por ellos, para que tú milagrosamente proveas para cada una de sus necesidades. Señor, oramos por Costa Rica. Oramos para que esta peste, Señor, pase pronto. Señor, que no hayan tanto sufrimiento,
Señor bendito, oramos para que la gente pueda entender que es a través de la conciencia en la necesidad de autocuidarse que vamos a poder superar la crisis como nación. Padre, que los costarricenses se sujeten a las autoridades civiles de este país, que nosotros podamos entender, Señor, que si cooperamos, tú vas a bendecir esa obediencia a las autoridades civiles. Padre eterno, en ti descansamos en esta hora, dándote gracias por todo, dándote gracias por el cuidado. Oramos, Padre, también por el personal sanitario, Señor, por el personal de la salud, por médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, por todas las personas, Señor, que sabemos van a tener largas jornadas de trabajo para salvar vidas, Señor. Dales mucha fortaleza y a nosotros danos siempre el deseo de estar en tu presencia, orando, bendiciendo, clamando, porque esto nos fortalece, Señor. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, que el Señor me los bendiga muchísimo. Somos iglesia y nos vemos en una próxima entrega. Sigan visitando el Facebook de la iglesia, Primera Iglesia CA. Se están subiendo devocionales, lecturas bíblicas y estas enseñanzas de la epístola a los romanos mientras esta peste pasa, y nos vemos próximamente allá en el templo, en el centro de San José. Que Dios así lo permita y así lo quiera. Que el Señor afirme sus pasos.